Amigos, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Bolaños Cacho Guzmán. Raúl, fíjate que yo recuerdo que allá en 1968, cuando nos metieron a la cárcel, no por ratero ni por otras cosas, sino por cuestiones de carácter político, por el movimiento estudiantil, a mí me tocó caer en la crujía H, que era la de turno que le decían, en la celda número 8, que fue donde después me enteré de donde se escapó Francisco Villa, ¿verdad?, cuando lo tuvieron detenido ahí en Lecumberri. Pero ahí me encontré un escrito así todavía con carboncillo, que decía: en esta cárcel maldita donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Y ahorita que tú decías esa falta de operatividad para dar las sentencias, para hacerlas juzgar a la gente, detenerla, ¿cuántas gentes están ahí que ni siquiera saben cómo está su proceso, que a lo mejor ya tendrían que haber salido, ¿no? Que muchos de ellos los encontramos en Lecumberri cuando hicimos ya con los jóvenes de la Facultad de Leyes que llegaban a vernos, ¿no? Comenzamos a juntar dinero para pagar sus multas y cosas por decir, comenzó a salir mucha gente. Aquí tenemos este mismo problema. Y esto está relacionado con una insatisfacción social. La sociedad está muy afrentada con esto, porque no tenemos la seguridad que antes gozábamos, ahora se ha descompuesto mucho, todo el sexenio pasado, y esto que manifiesta la operatividad de un sistema para dar protección a los detenidos y a las familias de esos detenidos y a la sociedad en sí, no ha estado funcionando. ¿Cómo vas a resolver este grave asunto? Tienes mucha razón, Sócrates. Mira, yo lo decía hoy por la mañana, ¿no? Creo que a los marginados, a los pueblos originarios, léase los indígenas, hay que acercar la justicia. Hay muchos obstáculos o barreras que a veces no nos los permiten, que van desde el idioma. Claro. Son paisanos, orgullosamente indígenas, que no saben hablar español. Creo yo que hay que fortalecer a la Procuraduría del Indígena, que es la que persigue, la que investiga. Lamentablemente Oaxaca está en una violación constitucional, no de ahora, desde hace mucho tiempo, porque la facultad de la Fiscalía, hoy, Procuraduría antes, constitucionalmente debe de radicar en el Poder Ejecutivo. Claro. En el Poder Judicial, y aquí está en el Poder Ejecutivo. Cuando nosotros revisamos la plantilla, hablo hace años, nos vamos encontrando sorpresas que los abogados defensores son antropólogos, sociólogos, pero que no tienen un mínimo de conocimientos del derecho. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, en una labor coordinada con la Procuraduría del Indígena y con el Ejecutivo, ver la posibilidad de que ese órgano venga al Poder Judicial y, estando en el Poder Judicial, hacer una revisión muy minuciosa de quiénes llenan los perfiles para poderlo ocupar. Yo recuerdo hace 15 años, cuando se acababa de terminar los reclusorios de Miahuatlán y de Cuicatlán, instalaciones con una infraestructura muy moderna, y me acercaba yo a preguntarle a los internos. Se dice fácil, pero yo recorrí durante 6 años, cada año, los 28 centros de readaptación social. Generamos el proyecto de audiencias carcelarias. Muy buena. Íbamos el procurador de la defensa del indígena, el director de readaptación social, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el procurador general de justicia y el presidente del tribunal. Esto nos permitía
atender y consultarles. Oiga, ¿conoce usted a su defensor? No. ¿Cuántas veces ha visto usted a su defensor? Creo que una vez, cada 2 meses. De repente llegaba el defensor, todo parecía menos defensor, desde su vestimenta, su forma de actuar. Entonces yo creo que es un punto coyuntural que requiere una atención inmediata, ¿no? Porque la Procuración y la Administración de Justicia deben caminar juntas. Yo siempre he dicho que los agentes del Ministerio Público, fiscales ahora, son los rudos. Sí. Los técnicos somos los administradores. Pero debe de haber una empatía en la resolución de todos los temas. ¿Y es viable juntarlos? Es decir, Factible. ¿es un tema de ajuste constitucional? Yo creo, durante mi primer ejercicio, insisto, me dio muy buenos resultados, porque no había una audiencia donde no liberáramos a 4, a 5, a 10. Yo generé, me acuerdo con la Fundación Telmex, de Teléfonos de México, un programa. Que todavía la tiene. Fui el pionero donde Teléfonos de México, a través de una fundación, patrocinaba las fianzas de estos indígenas. Y después los indígenas le recuperaban al fondo para beneficiarse. El actual, si no sé, comisionado de Seguridad Nacional, Manelich, trabajaba en aquella época para Teléfonos de México y coordinadamente conmigo sacamos todos estos proyectos. Siempre fue un tema recurrente el de visitar los reclusorios y escuchar de viva voz sus planteamientos. Entonces yo creo que lo expondremos al Ejecutivo la posibilidad de volvernos a reencontrar, porque también desde nuestra salida se terminó el proyecto de audiencias carcelarias, se suspendió. Ignoro las razones, los motivos, pero era un ejercicio donde el presidente del tribunal acudía, digamos, con 2, 3 magistrados penalistas y revisábamos los procesos. ¿Cuántos casos de procesados no estaban ahí dormidos desde hace 10 años? Sí, por cuestiones de burocratización de los sistemas. ¿Cuántos estaban por haberse robado un guajolote o por haberse robado una vaca, una bicicleta? Y el problema de comunicación del justiciable, del procesado, agotado. Oigan, señor Raúl, el otro día en este mismo espacio de Punto Final tuvimos al Contralor, José Ángel Díaz Navarro. Y nos decía Sócrates que él ya abrió 300, no auditorías, sino ya líneas muy claras de investigación. Y una de las cosas que incluso yo llegué a escribir en una columna que tengo en el periódico Tiempo, la hemos platicado con Sócrates en algunos programas de radio también, era esa contradicción que veíamos entre que fueran transeccionales el presidente del tribunal y el fiscal. Es decir, que si no hubiese cambios, Alfredo Lagunas, por estructura que organizó el gobierno anterior, tendría que quedarse 2 o 3 años más, ¿no? ¿Sí habrá ese riesgo? ¿Sí habría? ¿Y usted cómo asumirá? Porque no veíamos a Alfredo Lagunas dándole seguimiento a un juicio en contra de Pepe Zorrilla, de Alberto Vargas Varela, de Cinfra, ¿no? Jorge Castillo, que aquí ha sido multiseñalado. Y decíamos, ¿cómo alguien del mismo equipo político, amistoso, de lo que sea, podría atentar contra ellos? Este cambio viene a mover esa posibilidad de decir, viene una persona que le responde al tema jurídico en primera instancia y que no pertenece a ese equipo político. ¿Sí es de considerar esta observación? Claro, muy cierta, ¿no? Sobre todo, lo grave sería una fuga de información, porque yo creo que ante todo el juez o el fiscal tienen que mantener una secrecía en lo absoluto para hacer las investigaciones. Entonces, en este caso, yo creo que puede darse, y más cuando en muchos de estos casos hay un parentesco familiar, de consanguinidad,
o de afinidad. Yo creo que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a renegar. Estas salidas en falso de corrupción, el tema de la corrupción que hemos visto en Nuevo León, en propio Veracruz, En Quintana Roo. A pesar de que yo creo que esas deben ser experiencias para el fiscal anticorrupción en su momento en Oaxaca, de no cometer esos errores. Y tiene que haber, insisto, en el marco de la división de poderes, una comunicación respetuosa entre la fiscalía y el tribunal. Es una consideración y un análisis, Jaime, cierto. Y como dicen, no hagas cosas malas que parezcan. Las formas son fondos. Claro. Digo, creo yo que aunque hubiera una buena respuesta a una toma de decisiones, no deja de tener ese ingrediente que apuntaba Jaime. Aquí yo creo, Jaime, que lo único que habría que aclarar es que esto no son cosas de una modificación por equipos políticos, sino que la ley es la ley, Sí. ¿no? Sí. Y aquí, bueno, pues se viene a Pero ¿estás de aplicar acuerdo la que ley. llegue alguien que dice, yo creo lo siguiente, y esta es una consideración mía? Claro. Yo creo que Raúl Bolaños Cacho, lo primero que va a perder es su prestigio, porque es de Oaxaca, porque aquí ha hecho su carrera, porque vive él y su familia en Oaxaca. O sea, Porque ese aquí se va a arraigo, quedar. yo creo, y esto repito, es mi consideración, y aprovechamos que está para preguntárselo, que ese es el número uno, ¿no? O sea, como tengo que cuidar mi prestigio, entonces yo no puedo hacer cosas que parezca que estoy haciendo temas ahí raros, ¿no? No sé si esto también es válido. Pero Vamos a un corte y ya que nos conteste. Claro, por favor. Ya entramos a la última parte. Hecho, mi querido.